Dibujos que nadie podía ver. Planos escritos en código. Pruebas del deseo oculto de Da Vinci. Volar. Pasarían cientos de años para descifrar los secretos de volar. Hoy revelaremos esos secretos. Pensamos que la historia es lineal, una serie de eventos que se extienden miles de años hacia el pasado. Es hora de pensar en grande. En lugar de una línea, imagina una red de conexiones infinitas que interactuaron durante miles de millones de años, que se han unido para crear lo que conocemos. Nuestro universo, nuestro planeta y nosotros mismos. Al ver nuestros momentos más grandiosos a través del lente de la ciencia, descubrimos una idea revolucionaria. El movimiento de los átomos alteró el movimiento del hombre, las civilizaciones y las galaxias. La historia, tal y como la conocemos, ahora será más grande. Una de las grandes mentes de la historia trató de descifrar un código imposible. Leonardo da Vinci llenó 100 páginas de cuadernos con dibujos de aves, murciélagos y diseños de máquinas extrañas. Pero una meta consumía sus pensamientos. ¿Cómo hacer que el hombre vuele? Antes de Da Vinci, nuestros ancestros prehistóricos miraban a las aves queriendo conquistar los cielos. Sin embargo, y a través de la historia, solo algunos aceptaron el reto. $2000 años atrás en la historia, el ejército chino experimentó con grandes cometas que soportaban a un hombre. En el siglo XVIII, globos de aire caliente llevaron a los hermanos Montgolfier al cielo de Francia. En el siglo XIX, en Inglaterra, Sir George Cayley diseñó planeadores con alas fijas que empujaban el aire por arriba y abajo. Pero volar significa ir a donde queramos ir, no a donde nos lleve el viento. El inventor francés Henri Giffard trató de resolver el problema en 1852 con un motor a vapor para dirigir un globo, pero era muy débil para controlarlo del todo. La historia nos dice que los hermanos Wright fueron los primeros en lograr un vuelo controlado. Pero hoy revelaremos que el deseo del hombre por volar es un acertijo que se escribió desde el comienzo de los tiempos. Volvamos en la historia. 13.700 millones de años atrás. Volvamos a través del comienzo del universo, fracciones de segundo después del Big Bang. La materia prima comenzó a existir junto con la gravedad. La gravedad controlará a la materia y actuará como barrera invisible al vuelo. En algunos planetas como Júpiter, la gravedad es tan fuerte que nos aplastaría. En otros lugares, como en la Luna, es tan débil que se puede saltar varios metros en el aire sin esfuerzo alguno. La gravedad en la Tierra está en un punto medio, lo suficientemente fuerte para mantenernos en tierra firme, pero tan débil como para que otras criaturas vuelen. ¿Cómo es que los insectos y las aves desafían a la gravedad? Resulta que las aves están más evolucionadas para volar. No es solo por las alas, sino por el poder que poseen.
Los músculos del pecho y de los hombros de las aves que trabajan junto con las alas representan el 50% de su peso total. Los mismos músculos representan menos del 5% del peso en los humanos, por lo que las aves tienen un poder de volar 10 veces mayor al nuestro. Sin importar lo que Da Vinci diseñara, no podemos volar como las aves. Necesitaba una estrategia distinta. Esta era la era de los motores. Máquinas con un poder 50 veces mayor al del hombre. Dos mecánicos de bicicletas, Orville y Wilbur Wright, creían que un motor con gasolina podía generar suficiente empuje para llevar una nave al cielo. Pero los motores de la época estaban hechos de hierro y acero. Metales fuertes, pero muy pesados. Todo el avión de los hermanos Wright debía ser fuerte y ligero. Si el motor pesaba mucho, el avión no lograría despegar del suelo. Para desafiar a la gravedad, los hermanos Wright necesitaban algo revolucionario. Conectaremos el primer vuelo con la química de un metal milagroso. Fuerte, flexible y 3 veces más ligero que el acero. Es un metal muy ligero, pero a la vez es bastante fuerte, lo cual es una buena combinación. Es el metal más común en el planeta, el aluminio. Este metal único nunca se encuentra en su forma pura. Los átomos del aluminio atrapan oxígeno y minerales en la corteza de la Tierra y no los dejan escapar. Es tan difícil extraer el aluminio que a finales del siglo XIX era más valioso que el mismo oro. Era tan valioso que Francia mostraba algunas barras preciosas al lado de las joyas de la corona. Pero el aluminio es 26 millones de veces más común que el oro, y estaba por convertirse en una palabra cotidiana. Charles Hall, un joven químico en Ohio, descargó una corriente eléctrica en una solución química y separó los átomos que unían al aluminio, y eso hizo que el metal llegara a las masas. Los hermanos Wright construyeron el cárter de su avión con aluminio. Y eso redujo su peso casi a la mitad. Pero aún no habían vencido a la gravedad. El resto de la nave también tenía que combinar fuerza con ligereza. La historia tenía una solución que había estado esperando por Orville y Wilbur desde antes de la época de los dinosaurios. Aplicaremos la ciencia para ver el mundo de una nueva forma. Y así revelaremos cómo las aves usan sus músculos para desafiar la gravedad. Pero la búsqueda del hombre por conquistar el cielo es imposible sin materiales que sean fuertes y ligeros, como el aluminio. La gravedad es el eterno enemigo del vuelo. Y los hermanos Wright aún tenían problemas con el peso. Los hermanos Wright tenían su avión. Las alas daban el impulso y el motor daba el poder. Pero la estructura debía ser ligera para que el avión lograra despegar, y fuerte a la vez como para soportar el motor y al piloto. ¿Qué material tenía esas características? Bueno, una vez más, el planeta les brindaba lo que necesitaban. Volvamos atrás en la historia.
a un supercontinente prehistórico. 300 millones de años atrás, casi toda la tierra del planeta se agrupaba dentro del supercontinente Pangea. El extenso terreno que estaba a cientos de kilómetros de la costa se secó. Murieron muchos árboles, pero algunos desarrollaron conos para proteger sus semillas. Esos árboles sobrevivieron. Árboles como el abeto. Después de que Pangea se separara, los árboles de abeto se esparcieron por todo el mundo. Su madera tiene una cualidad única. La madera más fuerte, como la del roble, entre otros, es demasiado pesada. La madera más ligera es muy débil y quebradiza. El abeto sería un punto medio, tiene la cantidad necesaria de fuerza de alta tensión y es ideal para la construcción de un avión. La historia unió la fuerza y ligereza del abeto con el aluminio y la combinó con el poder de la gasolina. En el momento justo. Para desafiar a la gravedad e impulsar al hombre en el aire. La tierra le dio al hombre las llaves del cielo. Un avión se transformó en un mundo de vuelos. Ahora más de 90,000 aviones vuelan alrededor del mundo a diario. Si no hubiera sido por ese momento de la historia en que la Tierra se secó, no tuviéramos el poder increíble para volar. Fue un continente que se secó y hubo algún árbol que se adaptó para poder vivir ahí. Mediante la gran historia pudimos unir todas estas piezas. Hoy damos por sentado el poder volar, pero hubo un momento en la Tierra en que los vuelos ni siquiera existían. ¿Quiénes fueron los primeros en volar? Volvamos en la historia a un bosque prehistórico. $325 millones de años atrás, cuando la primera criatura en la Tierra en alzar vuelo no era un ave, era un insecto primitivo. Probablemente había caído de un árbol, creó nudos en su espalda, mientras planeaba hacia tierra firme. Generaciones después, esos nudos evolucionaron en alas. Volar es la mejor manera de sobrevivir en este planeta. Se puede usar para viajar, para aparearse, para cazar comida y huir de los depredadores. Volar es una estrategia para poder sobrevivir. Una estrategia que le abrió el camino a los humanos. Ahora iremos 260 millones de años al futuro. A un momento de impacto, 65 millones de años atrás. Un asteroide del tamaño del monte Everest estaba por colisionar con nuestro planeta. Los dinosaurios estaban condenados. Excepto por un grupo que logró escapar. Los dinosaurios que evolucionaron hasta convertirse en las aves del presente. Las aves sobrevivieron a la extinción al final del Cetáceo porque podían volar. Sobrevivieron al volar para apartarse del bosque en llamas y encontrar pequeñas áreas que no se estuvieran quemando. Por ejemplo, pequeñas islas dentro de un gran lago. Sobrevivieron porque podían volar.
Su supervivencia está ligada a la nuestra. Necesitamos a las aves y a los insectos voladores para esparcir y polinizar a las plantas que nos dan alimento. Yo puedo asegurar que si el vuelo no existiera, no podría haber humanos. Dependemos del vuelo, pero el vuelo depende de algo muy especial en la Tierra. Y podemos encontrar una pista en una catástrofe famosa, una colisión que reveló cómo el planeta hizo posible el poder volar. Ahora conectaremos la historia del vuelo con el nacimiento del universo. Revelaremos cómo la gravedad emergió instantes después del Big Bang y se convirtió en enemigo del vuelo. La naturaleza lucha combinando fuerza con ligereza. Y el hombre descifra el código usando elementos que tienen millones de años creándose. Pero la historia nos revela que existía otro factor en juego para poder volar. La gran historia no está satisfecha simplemente revisando la historia humana del vuelo. El planeta juega un rol para permitir volar. Buscaremos respuestas a eso en el desastre aéreo más famoso de toda la historia. El del dirigible alemán Hindenburg. En los últimos metros de su viaje, de más de 6.000 kilómetros desde Berlín, el Hindenburg se incendió. Pero al entender por qué el Hindenburg cayó, también se revela cómo fue que logró alzar el vuelo. Conectaremos la caída del Hindenburg con el nacimiento de nuestra atmósfera. $4.000 millones de años atrás. Al comienzo era una mezcla venenosa de dióxido de carbono y metano. Luego se incorporaron otros gases, incluido el nitrógeno. Y finalmente el gas que un día respiraríamos. El oxígeno apareció originalmente en la atmósfera como producto de desperdicio de las bacterias. Aunque no podemos ver los gases, estos son una forma de materia hecha de átomos que de hecho tienen peso. Algunos gases son más ligeros que otros. Así que cualquier gas más ligero que la atmósfera de la Tierra flota. Incluyendo al que llenó al Hindenburg, el hidrógeno, el elemento más común del universo, pero que a su vez es altamente inflamable. Debido a que los gases en la atmósfera pueden tener cargas eléctricas. Y fue una simple chispa de electricidad estática la causante del desastre del Hindenburg. Pero la atmósfera que causó su destrucción fue también la que lo soportó, al igual que soporta todo lo que vuela. Así como el agua nos brinda un ambiente para nadar, la atmósfera de la Tierra, que es más delgada que el agua pero con muchas más de las mismas cualidades, nos brinda algo para impulsarnos y poder volar. Si le ponemos un casco espacial a un nave y la enviamos al espacio, aleteará como loca, pero no irá a ningún lado. Nada puede volar en el espacio como en la Tierra porque para volar es necesario tener alas que se impulsen contra algo.
Al hacer lagartijas usamos el suelo para impulsarnos hacia arriba y para volar se usan las alas para impulsarse con las moléculas y alzar vuelo. La fuerza que sostiene a este océano invisible en su lugar es la gravedad. Esta impulsa a los átomos de gas para mantenerlos alrededor del planeta. Sacudimos el delicado balance entre usar la atmósfera que nos aguante y superar a la gravedad. La Tierra tiene la gravedad y densidad atmosférica perfectas para que volar sea posible. El eterno enemigo del vuelo también es el que hace que volar en la Tierra sea posible. Debemos depender de la gravedad mientras tratamos de desafiarla. La historia nos reveló que el planeta es la clave para descifrar el código de volar. La historia del vuelo es solo el comienzo. Hay una pieza más grande oculta en la historia. Cada episodio revelará una clave. Cosas cotidianas como montañas, la plata y los celulares tienen la clave. Vean cada episodio y revelaremos el gran misterio. La gran historia del tiempo, del espacio y también la de nosotros mismos.